Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al nuevo episodio de Lumbrera. Ya estamos en el episodio ¿cuánto? En el Número 12, 12 ya, 12avo. 12 de Avo. Y lo hemos titulado Aprendiendo a depender de Dios. Qué hermoso. Y tenemos un verso que nos va a acompañar. Y está en Juan 15:5, que dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Qué hermoso. Bueno, este verso es como la clave, ¿no? En la relación con Jesús. Siempre lo tenemos presente porque de esa forma nosotros podemos saber que separado de Dios, separado de Jesús, nada podemos hacer. Eh, entonces, si nosotros nos mantenemos conectados con Él, vamos a dar mucho fruto, como una vid. Si separas la rama de la vid, esa rama sola no va a hacer nada, necesita siempre estar conectada para poder dar fruto. Entonces, elegimos esto porque es como algo clave en nuestras vidas, un versículo clave de siempre tenerlo presente, ¿no? Y bueno, en todo este proceso que hemos iniciado, este camino de fe, en donde dependemos muchísimo, dependemos en todo de Dios, nuestro gran desafío es mantenernos siempre unidos a Él. Entonces, en este episodio nosotros queremos contar todas las cosas que Dios nos ha ido, algunas cosas, porque todas son muchísimas, pero como sintetizar algunas experiencias que hemos tenido de aprendizajes con Dios, de cómo es depender eh, total y exclusivamente de Él, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y entender de que eh, el Señor desea que dependamos todos de Él. No es que nosotros, porque hemos decidido así, Mm, sino que es un plan que Él tiene para todos nosotros, ¿no? Que dependamos de Él. Pero el objetivo de esta ejemplificación que da con David es para que nosotros nos quitemos un peso enorme de encima, porque en la vida nos han enseñado que la fuerza está en uno, que nosotros tenemos el poder de cambiar, este, y tantas cosas referentes a la confianza propia, ¿no? Y son interesantes, están buenas, pero el gran problema es que somos falibles. Y hoy yo tengo salud, gracias a Dios, pero ¿qué te asegura y qué nos asegura de que nos pase una cosa que lamentemos en el día de mañana y nos vemos imposibilitados de hacer lo que ahora podemos hacer? Somos falibles, somos frágiles, exactamente. Entonces, cuando aprendemos esto hermoso de depender de Dios, tu vida se hace más sencilla y más liviana, porque ya no estás dependiendo de tus propias fuerzas, sino que aprendes a depender, Él te enseña a depender de un Dios todopoderoso, soberano, inmutable, es decir, que no cambia de parecer, no cambia de ánimo, de un Dios que te ama de una forma que no podemos comprenderlo del todo ahora y que su amor no cambia. Y eso te da una seguridad de que pase lo que pase, si vos confías en Dios, siempre va a ayudar todo lo que pase para bien. Y eso lo dice la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan para bien para los que le aman, ¿no? Entonces es muy lindo eso, entenderlo. no. Y como Dios, muchas veces nosotros tenemos esquemas mentales que nosotros creemos o nos imaginamos que las cosas van a ser de una manera y Dios tiene otros planes diferentes. Entonces, a veces nosotros como que limitamos a Dios y pensamos que va a actuar de una forma y Él termina actuando de una forma totalmente distinta a la que uno se imagina y con un resultado mucho más extraordinario. Entonces, les queríamos compartir un testimonio que,
bueno, fue de mucho también, de mucho aprendizaje, que fue cuando al poquito tiempo que pasó, bueno, lo que contamos en el episodio anterior y todo, eh, Dios siempre se fue manifestando. Hemos tenido así pequeñas situaciones también, pequeñas situaciones que capaz que estaban un poco con menos cosas o a veces con más cosas, eh, pero Dios siempre nos ha dado el sustento y siempre todo era con un aprendizaje en particular, ¿no? Y esto que sucedió para mí fue una situación muy difícil para sortearla, pero después lo entendí, lo comprendí, porque la peor lucha está en nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando estaban por venir visitas y nosotros no teníamos muchas cosas para recibirlos, que eran tu familia, que estaba por venir la familia de Marce a visitarnos y nosotros no estábamos con unas buenas condiciones, por así decir. O sea, sí teníamos cosas, pero no como hubiésemos querido nosotros. Que si bien teníamos sustento, pero no como hubiésemos querido tener. Entonces, entramos en una situación, bueno, orábamos mucho y bueno, llegó el día que ellos tenían que venir y nosotros confiábamos en Dios de que antes de que vengan, hasta el último minuto, Dios iba a obrar para tener cosas para recibirlos, digamos, alimentos y demás. Entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo que antes de que lleguen, ¿te acuerdas que dijiste que íbamos a hacer una oración? Y hicimos una oración y le pedimos a Dios que bueno, que sea su voluntad, que nos ayude, que, que confiábamos en Él y estábamos muy nerviosos, ¿te acuerdas? Porque no solo por eso, sino por el miedo a sentirnos, o sea, juzgado o a tener que afrontar esa situación difícil, ¿no? De defender el nombre del Señor. Y bueno, entonces cuando terminamos la oración, decimos amén y tocan la bocina que llegaban. Y ahí es donde todo lo que pasó después, eh, en ese momento como que estábamos en shock porque no había llegado la ayuda y eh, no comprendíamos por qué Dios no había obrado antes. Entonces estábamos como muy, muy mal. Sobre todo yo pasé como una situación así como de lucha espiritual, por así decir, en mi mente, de decir, pero Señor, si vos nos dijiste que nos ibas a ayudar, ¿por qué no? Y así es como que la batalla mental siempre es la más fea, es la más difícil, cuando uno se empieza a cuestionar y a pensar mucho. Y bueno, pasó que sí, estuve así como en duda, y no pude ver cómo Dios nos ayuda en ese momento. No pude verlo en ese momento. Claro. ¿Por qué? No pude entenderlo porque estaba cegada con mis pensamientos. Claro, y ahí fue algo que aprendimos. O sea, para el que nos esté escuchando, seguramente se estará diciendo en su mente, estos chicos están locos. ¿Por qué pasar necesidad si no tiene sentido? De hecho, nosotros mismos lo hemos pensado, así que si estás pensando eso, tranquilo, no te estamos juzgando porque nosotros mismos lo hemos pasado. Pero mira, tened en claro esto. Cuando nosotros decidimos, nosotros, es decir, vos también, decidimos seguir a Jesús, implica cargar la cruz y seguirlo. Y el mundo no enseña esto. Y es algo que parece siempre expresado de manera difícil, ¿no? O de una manera dura o severa. Pero es la única forma en la cual Jesús lo tiene que decir porque confiere renunciar a nuestro yo. Y cuando Jesús habla de cargar la cruz, se refiere a que nosotros sigamos con Él a pesar de las circunstancias y a pesar de no entender las cosas que Él
en su soberanía, determina, a pesar de no entenderlo todo, a pesar de nuestra fragilidad, seguirlo, seguir sus pasos, seguir teniendo fe en Él. Nosotros no entendíamos esto, porque Dios nos había dado provisiones antes y justo venía mi familia y no nos daba provisiones. Entonces, imagínate, teníamos una vergüenza terrible, porque no queríamos, digamos, quedar como que Dejar mal parado el nombre de Dios. dejar, claro, mal parado el nombre de Dios Sí, y deshonrarlo de alguna forma a la luz de los hechos. claro. Pero Dios nos enseñó algo muy, muy increíble con esto y queremos compartírtelo. Nos enseñó que muchas veces Él permite ciertas pruebas para forjar nuestra fe y también para desestructurarnos de la manera que nosotros pensamos que Dios va a obrar. Claro, eso fue lo fundamental. Eso fue lo fundamental. Entonces acá es necesario entender de que la provisión vino, sí, y vino por medio de mi hermano, que encima se lo tomaron súper bien. No hubo problema. Fue eso, no recibimos ninguna crítica en la piel que nosotros esperábamos, era la crítica, porque bueno, ¿cómo van a estar así? O cosas así. Y fue increíble porque La crítica, a ver, desde la preocupación. claro, desde la preocupación o desde cómo chicos van a tomar esta decisión y ahora están pasando esta situación. Claro. Entonces, poner a su edad todo totalmente sí, obvio, totalmente razonable, pero era lo que uno esperaba, y no pasó así. Sin embargo, mostraron una solidaridad, un amor, una ayuda muy, muy grande. Entonces, ahí nos dimos cuenta que Dios nos quería enseñar otra cosa, Claro. enseñar otra cosa y el sustento que llegó por ello y todo lo que nos dieron fue impresionante. Entonces el Señor, después de los días, cuando pasaron los días, es como que empezamos a reflexionar y a darnos cuenta que la ayuda fue cuando ellos tocaron la bocina y llegaron ellos fueron nuestra bendición, ellos fueron nuestra ayuda. Esa era la provisión del Señor. O sea, esa era la manifestación del Señor en esa situación. Ellos mismos. Nosotros pensamos que Dios nos iba a dar antes provisión para no dejarlo mal parado al Señor, y resultaba ser que ellos mismos eran la provisión que Dios había elegido, ¿no? Entonces, eso también nos enseña a que Dios tiene múltiples maneras de obrar. Y para tu tranquilidad, si estás escuchando esto, no queremos preocuparte ni que te sientas, que te preocupes por nosotros, porque gracias a Dios, después no nos hizo falta nada. Claro, pasar Ese era loco. Ya pasó muchos meses de eso. varios meses de esas situaciones. Nosotros, después que pasamos muchas situaciones donde Dios nos dijo que las grabáramos y las compartiéramos. Entonces, no es como para asustarse de que ahora estamos pasando esa situación, no. Pero sí, son experiencias en donde Dios nos mostró la forma de obrar que Él tiene y cómo Él quiere sacarnos ciertos esquemas mentales y también el orgullo que traemos encima, ¿no? Aprender a ser humildes, aprender a depender, como decíamos el título, a depender de Dios y de la forma que Él tenga, porque en su tiempo Él te revela de por qué pasó esa situación de esa manera y no de la manera que vos la imaginabas, y el aprendizaje es muchísimo mayor que el que nosotros que íbamos a tener si no íbamos a dar testimonio si Él nos daba antes. Entonces Él todo es como en el momento justo, en el tiempo justo, y bueno, después todas las experiencias que fuimos viviendo después de esa también, todas eran o sea, todas tenían un aprendizaje detrás. Claro. O sea, todo es como, no hay Una crianza una constante. enseñanza constante. Sí. Por eso es aprender a depender de Él y de la forma que Él tenga, porque no es la misma forma que nosotros pensamos la que Dios obra, es totalmente distinta y va así como derribando mitos, por así decirlo, cosas que tenemos en nuestra mente, las va derribando y te va enseñando y te va formando un carácter también manso, humilde. Y siempre cuando uno,
por ejemplo, uno estudia la vida de Jesús y la vida de Jesús era de total dependencia a su Padre. Y Jesús tenía un ministerio laico, porque él no era de la parte, o sea, no era de lo oficial de la religión de los fariseos de Israel, sino él tenía un ministerio aparte. Entonces él se sustentaba de donaciones de las personas, se sustentaba de lo que Dios hacía que le den, digamos. Eh, entonces no sé si vieron la serie de Chosen, en una parte es donde Juana, que es que el esposo de él trabajaba con Herodes, que era un rey. Ella era fue una persona que donó mucho al ministerio de Jesús, y en la serie de Chosen muestran cómo ella, no sé si será tal cual real, pero ella dona una caja con muchas joyas y cosas que le podían servir para que ellos vendan y se sustenten. Entonces Dios se encargó de que Jesús no le faltara nada, ¿no? Pero Jesús ni siquiera tenía una casa, entonces no tenía ni dónde apoyar la cabeza, como dice la Biblia. Él estaba en casa de los hermanos, de personas que le daban hospitalidad, y como Dios lo sustentaba a él y a todos sus discípulos. Claro, encima, ten en cuenta cuando vos estudias la historia de Jesús, que él tenía la naturaleza en sus manos. Tenía poder para hacerse autoprovisión. Sin embargo, él decide no actuar de esa manera y decide ejemplificarnos con la dependencia a su Padre, para nosotros poder comprender cómo Dios quiere y desea que vivamos, ¿sí? Y esto no quiere decir que vos tengas que renunciar a tu trabajo y depender únicamente de Dios. No, no, no. No, si Dios te llama a servirlo así como estás, seguí trabajando en lo que estés trabajando, pero, a ver, el mensaje de esto es entender de que tu trabajo, o sea, también depende de Dios, ¿entendés? Y, o sea, cuando vos entendés de que tu corazón ahora está latiendo porque Dios así lo decide, y de ahí agarrás todo lo que puedas hacer en la vida, vos decís, che, pará, es verdad, no soy autosuficiente, como el mundo enseña, sino que está Dios sustentando mi corazón, mis latidos, y Él te propone ese tipo de vida de dependencia porque quiere que vos vivas mejor, quiere que vos vivas feliz y en paz, ¿sí? Confiando en Él. A ver, a nosotros nos llamó a vivir esta vida que nosotros estamos súper felices y contentos de vivir así, y no nos falta nada, gracias a Dios. Y si Dios decide en algún momento no darnos provisión, será para algo, será para enseñarnos algo, porque Él es muy, muy, muy genio. Él sabe por qué permite las pruebas, pero sabemos y queremos transmitirte de que seguir a Dios es la mejor decisión que vos puedes tomar, y depender de Él es un alivio que Él quiere darte, de que no dependas de vos mismo, sino de que Él tiene el control de tu vida. Y si vos querés dárselo, te sacás un peso de encima, de que realmente muchos caminan durante toda su vida cargando una mochila que el Señor estaría dispuesto a llevar por nosotros, ¿no? Así es. Es, digamos, aprender a depender de Dios. También es una cuestión de que uno tiene que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque Dios nos da la preciosa libertad. Todos tenemos libertad de decidir si lo seguimos o no lo seguimos, pero cuando vos decides por Él, Él te da una serie de bendiciones que son maravillosas, porque no solamente son bendiciones materiales, sino también espirituales. Te da la paz que el mundo no te la da. O sea, la paz que sobrepasa todo entendimiento. es así. La paz que el Señor te da, no te la da el mundo. Entonces, yo creo que una de las cosas a las cuales no tenemos paz es cuando estamos muy aferrados a las cosas materiales, ¿no? Deseamos que las cosas materiales son nuestra seguridad. Y así era nuestro caso. Nosotros habíamos puesto nuestra seguridad en esas cosas, y cuando nos pasaban esas situaciones nos dimos cuenta
ahí en dónde estamos poniendo nuestra seguridad, porque automáticamente empieza el miedo y cómo voy a hacer, y te olvidas de que Dios es el sustentador de todas las cosas y que Dios sustenta las aves, como vamos a leer ahora para cerrar este capítulo. Dios sustenta a las aves, Dios sustenta toda la creación. Entonces, ¿cómo nos va a dejar a nosotros que somos su creación más preciada? Pero sí es necesario a veces pasar por situaciones, capaz que nosotros teníamos esa idolatría o esa cosa de depender mucho del dinero y por eso Dios nos dio estas pruebas. Pero hay otras personas que capaz que, no sé, se permitan otras clases de pruebas diferentes conforme a como sea la situación de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen que pasar a veces situaciones difíciles, como enfermedades o miles de situaciones o problemas muy graves capaz en un matrimonio o en el trabajo, que si lo haces con Dios, o sea, si acompaña a Dios ese proceso, Dios te da una enseñanza, un aprendizaje y te ayuda a salir de esa situación. Y a nosotros nos enseñó eso, a depender plenamente de Él y confiar, y a pesar de estar en esa situación, tener paz. Y eso es algo que no tiene precio. La paz en la tormenta es algo que no tiene precio, la verdad. Sí, conocerlo te da paz. Es una paz que no puedes comprenderla. Pero por eso el libro de Habacuc dice: el justo vivirá por la fe. Y con esto finalizo. Sé que quizás sea difícil comprender el testimonio, quizás nos tildes de locos en tu interior. No te preocupes, no te juzgamos, ¿sí? Así que tranquilo. Lo que queremos compartirte es nuestra experiencia. Quiero que sepas que estamos bien, de que no sufrimos con el Señor, sino que todo lo contrario. Nuestra vida ha cambiado por completo gracias a Él. Vivir en dependencia de Él es lo más hermoso que podés decidir hacer. La cabeza baja 5 cambios de un sopetón, pero siempre hay un denominador común: conocerlo, conocerlo, conocerlo. ¿Cómo vas a poder confiar en alguien que no conoces? Por eso es necesario que lo conozcamos. Cuando experimentemos el conocerlo, realmente seguirlo va a ser simplemente un acto natural que estemos ejecutando de nuestra propia voluntad. Entonces, nada, eso quería decirte. Sí, y también, bueno, tener en cuenta que en nuestro caso particular, Dios nos ha llamado a los dos a tener un ministerio. A mí en el lugar donde trabajo, digamos, llevar el Evangelio del Señor a las personas y sobre todo a mis alumnos, porque soy profesora de Biblia. Entonces, mi ministerio está en llevar a Cristo a ellos. Y el ministerio de Marce es un ministerio musical, eh, hacer canciones para alabar al Señor. Bueno, te hace covers, ya pronto va a componer también. Y bueno, él también está produciendo las canciones, haciendo arreglos y todo, grabándolas. Y bueno, también estamos con, bueno, aparte de eso también hacer partes especiales, alabanzas de las iglesias, forma parte del ministerio. Y también tenemos, ya comentamos lo de la Carta de Dios, que es un proyecto también es la Biblia, como si Dios presentada como si fuese que Dios la escribe para cada uno de nosotros. Es un proyecto que damos con el amor del Señor. Con el amor del Señor, sí. Y bueno, y este podcast que también es hermoso hacerlo, y bueno, también lleva su tiempo, su trabajo en la edición y en todos los videitos que tenemos que hacer para la promoción. Sí. Así que tenemos una semanita bastante activa, pero bueno, manifestarles eso, que el Señor a nosotros nos llamó a servirlo al 100%, particularmente en nuestro caso, ¿no? Sí, y no hacemos las cosas que hacemos por una remuneración económica, ¿no? Nuestra mejor paga, como hoy leí, es ver personas que deciden por Jesús. ¿Cómo nos paga el Señor? Nos paga a través de la forma que Él decide sustentarnos.
y eso es por fe. Así que tenés libertad de creerlo o no. Así que tranquilo, no te juzgamos siempre. Nosotros lo vivimos. De hecho, yo estoy bien comido. Por no decir otra cosa. Vicky también. Entonces, no nos falta el plato de todos los días. Y las necesidades que tenemos siempre están todas cubiertas. Ese es lo impactante. Y los gastos fijos. Los gastos fijos también, el cubierto. alquiler, todo es perfectamente. El Señor es increíble. Por eso también nos llevó a hacer los podcasts, esto de Lumbrea, porque es muy loco lo que experimentamos. Siempre y cuando decidamos trabajar para Él, decidamos vivir para Él. Si no, seríamos abusivos y eso no lo quiere. Entonces, nuestra vida es trabajar para Él. Seguimos trabajando como lo hacíamos antes, simplemente que nuestros esfuerzos y nuestras energías están direccionadas En predicar en predicar el Evangelio por medio de nuestras capacidades y talentos que el Señor nos dio y dar a conocer su nombre en nuestra mayor alegría. Amén. Amén. Bueno, eso lo queríamos compartir. Sí. Y bueno, para ir cerrando, se me ocurrió leer este versículo. En realidad son unos cuantos versículos, pero son muy lindos. No sé si vos lo quieres leer o quieres que lo lea. A ver, sí, yo. Sí. Vos decime, yo leo. Mateo 6, 25 a 34. Oh, a ver. Y bueno, después cuando terminemos el video, en las cajitas, vamos a poner la canción que grabó Marce, la primera canción que habla sobre este tema, que se llama Mirad las aves. Así que la vamos a poner así, la puedan compartir, puedan seguir su canal, que es Fabián Núñez. Pedirse. Si quieren. Todo ya quieren. No es obligación. Y bueno, que habla sobre este tema de cómo Dios nos ama tanto que Él siempre nos sustenta. ¿Mateo cuánto, amorcito? Mateo 6, del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Amén. Amén. Esperamos que les haya gustado, servido y tocado el corazón algo de este episodio. Te deseamos muchas bendiciones, que te dejes encontrar por el amor de Dios, que está tocando tu puerta y desea tener una intimidad profunda y una amistad profunda con vos. Amén. Y recuerden siempre buscar, como dice el versículo Mateo 6:33, que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, recuerden esto, que lo más importante a lo que hemos sido llamados es buscar al reino de Dios,
a su justicia y todas las demás cosas que necesitemos, Dios sabe que tenemos necesidad y Dios nos va a sustentar y suplir todas las necesidades que tengamos, siempre y cuando sea para nuestro bien y realmente la necesitemos. Así es, Aida. Somos llamados a una eternidad. No nos olvidemos eso. No vivamos como si el mundo se acabara mañana. No vivamos como si el mundo fuese esto nada más. Vivamos con la mira hacia el cielo, porque es allí nuestro destino si creemos en Jesús. Y Él nos está preparando para una eternidad. Y esto es por fe, nada más que por fe. Abrazo grandote, 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 y que Dios te bendiga. Chao, chao.